En esta sesión vamos a trabajar el uso de la calculadora para obtener fundamentalmente la media y la desviación típica, aunque también aprenderemos a obtener otras medidas, como las sumatorias de cada una de las tablas de frecuencia. Comencemos con las llamadas calculadoras de pantalla sencilla. He elegido esta que aparece a tu derecha como un buen ejemplo del tipo de calculadora. Estas calculadoras de pantalla sencillas son las científicas más antiguas que te puedes encontrar hoy en día en el mercado. Fundamentalmente se distinguen porque su pantalla no es muy ancha, donde solamente aparece una fila de números. Vamos a primero aprender a preparar la calculadora para que se puedan realizar cálculos estadísticos. Para ello tienes que buscar la forma de conseguir el llamado modo estadístico, buscando la tecla modo o mode en inglés y a continuación pulsar una segunda tecla que nos dirá el tipo de modo que queremos. El modo estadístico se encuentra por la información SD. En esta calculadora, por ejemplo, todos los modos o tipos de cálculos que se pueden realizar aparecen en la información frontal. Luego, como puedes observar, para llegar al modo estadístico tendré que pulsar la tecla Mode y a continuación la tecla decimal. Entonces aparecerá en la pantalla la señal SD. A continuación vamos a aprender a borrar todos los datos que han quedado grabados en la memoria de la calculadora. Esto es importante puesto que cada vez que realices un cálculo estadístico, los datos quedarán dentro de la calculadora, salvo que tú los borres. Y esto podría interferir con los futuros cálculos. Así que para poder borrarlos, siempre tendrás que buscar la forma de encontrar la combinación inversa AC o, como aparece en esta calculadora que te muestro a la derecha, el botón SAC, que significa Statistics All Clear, limpiar todos los cálculos estadísticos. ¿Cómo se logra? Pues en esta calculadora pulsando Shift y el botón AC. Fíjate cómo sobre la calculadora o el botón AC aparece dentro de unos corchetes azules la palabra SAC. Quiere decir los corchetes azules que debes estar en modo estadístico. SAC en amarillo y en la parte superior del botón quiere decir que para acceder a esa opción debes pulsar la tecla Shift y este botón AC. De este modo borrarás todos los datos grabados anteriormente dentro del modo cálculos estadísticos. Ahora vamos a aprender a introducir los datos dados por una tabla de frecuencia. Para ello necesitarás trabajar la combinación dato por el número de veces que aparece el dato o frecuencia absoluta y luego buscar la tecla data o data. Vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Cómo introducir todos estos datos dentro de una calculadora? Lo primero, debemos aprender a introducir la primera línea, que es el dato 151 o marca de clase 151 que aparece una vez repetido según mi frecuencia absoluta. Para ello pulsamos 151 por 1 y buscamos la tecla Data o Data en inglés, que aparece en mi calculadora ejemplo en el botón que ahora parpadea. Fíjate que Data o Data aparece en azul, puesto que solamente funcionará si pulsas el botón M+ dentro de una opción modo cálculos estadísticos. Para introducir el dato 156 4 veces, no tendré más que pulsar el número 156 con mis teclas numéricas, la tecla por de multiplicar y a continuación la tecla numérica 4. Y estando en modo estadístico, el botón M+, es decir, data o data.
Esto quiere decir que hemos introducido en la memoria de la calculadora hasta ahora el dato 151 una vez y el dato 156 4 veces. A continuación vamos a introducir la tercera línea de datos, es decir, el dato 161 o la marca de clase 161 exactamente 9 veces. Luego lo haremos pulsando con las teclas numéricas 161, la tecla multiplicar por, la tecla numérica 9 y de nuevo dentro de la opción SD o estadística que siempre debe aparecer en mi pantalla, pulsaré la tecla Data o M+. Entonces, el dato 161 9 veces se habrá introducido en la memoria de la calculadora. De este modo puedo continuar introduciendo el 166 10 veces, pulsando de nuevo la combinación junto al M+, el 171 4 veces, pulsando la combinación que aparece en la pantalla junto a la tecla M+, y finalmente 176 2 veces, utilizando la combinación de teclas que aparece en la pantalla junto a la tecla M+. De este modo tendrás todos los datos de una forma cómoda dentro de tu calculadora. A continuación vamos a aprender cómo corregir un posible error que haya ocurrido al introducir una de estas filas de datos o dato en particular. Por ejemplo, si he introducido 181 por 6 de forma errónea, para borrarlo solamente tendré que de nuevo pulsar 181 por 6 y ahora buscar la combinación inversa de data, que quiere decir borrar, o bien en la calculadora ejemplo se borraría pulsando las teclas para introducir el dato erróneo, por ejemplo 181 por 6, y pulsar a continuación Shift y la tecla M+, que dentro del modo cálculos estadísticos querrá decir borrar el último dato introducido. Y finalmente podremos presentar los resultados de mi estadística. Fundamentalmente, los resultados más comunes será el número de individuos, N, la suma de la columna F sub i por X sub i, la suma de la columna X sub i cuadrado por F sub i, directamente en la media y directamente a la desviación típica. Te presento las teclas o símbolos que aparecerán en tu calculadora. Por ejemplo, para mi ejemplo anterior, si quiero conocer el número de individuos que se han introducido, tendré que pulsar Shift y la tecla 6, que dentro del modo cálculos estadístico aparecerá el valor 30. Por ejemplo, si ahora quiero calcular la sumatoria de la columna F sub i por X sub i, tendré que pulsar la tecla Shift y la tecla 5, que dentro del modo cálculos estadísticos le corresponderá el sumatorio que buscamos. Para calcular el sumatorio de la columna F sub i por X sub i al cuadrado, tendré que pulsar Shift y la tecla 4, que dentro del modo cálculos estadísticos corresponderá a lo preguntado. A continuación, si quiero calcular directamente la media, no tendré más que pulsar la tecla Shift junto a la tecla 7, que corresponderá dentro del modo cálculos estadístico a la media. Y finalmente, si quiero calcular la desviación típica, no tengo más que pulsar la tecla Shift junto a la tecla 8, que dentro del modo cálculos estadísticos representará el cálculo de la desviación típica.